Escudriñar las Escrituras es descubrir lo que todo creyente debe saber sobre las cosas maravillosas que Dios preparó de antemano. Lo importante de esto es sentir plena certeza y seguridad de quiénes somos delante de Dios, porque eso nos dará también la fuerza para continuar. Como les decía en el comienzo, Dios provee todo. Dios es el que provee para que nada falte. Y viendo Dios la necesidad de un redentor, de un salvador para el hombre, es que Dios vio la provisión del Calvario. Allí fue Jesús a morir por todos nuestros pecados. El sacrificio de Cristo marcó una historia en toda la humanidad, imposible de imitar y de igualar. Fue una vez y para siempre. Esto, hermanos míos, no volverá a ocurrir nunca, jamás en la historia de la humanidad. Esto fue hecho por Dios para demostrar al mundo su gran amor, pero también para mostrarnos que lo que hace Dios una vez está muy bien hecho. Dios no necesita repetir las cosas. Dios no necesita hacer todo de nuevo. Dios no necesita desarmar algo que quedó malo para hacerlo de nuevo. Dios todo lo hace bien. Lo que Dios está haciendo en tu vida es bueno. Lo que Dios está haciendo en nuestro hogar, en la familia, es bueno. Las cosas que vivimos a veces tienen que ver con un plan de Dios, pero hay cosas que son parte de nuestras decisiones, de nuestros errores y de nuestras faltas. No podemos poner a Dios en todo, y aún en los problemas, dificultades que estoy viviendo. Tengo que entender que muchas situaciones son por causa de mis malas decisiones. Y esto nos lleva entonces a comprender que las cosas que Dios hace para el bien del hombre son las mejores. En toda la extensión de la Biblia encontramos cada palabra determinante de Dios fue buena para el pueblo de Israel, para sus santos hombres. Así también lo es hoy para todos nosotros, sin acepción de personas. Dios proveyó. La Biblia en Hebreos capítulo 10 versículo 14 en la NTV dice: pues mediante esa única ofrenda. Dios no necesitaba 10 ofrendas ni 10 hombres, solo necesitaba única ofrenda. Ahí entre paréntesis está el Señor, porque dice: Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Entonces la Biblia dice con claridad en Hebreos que única ofrenda Él, el Señor, el Dios Todopoderoso, perfeccionó. Está perfeccionando para siempre a los que está haciendo santos. Es decir, Dios, por única vez, no necesitamos otro lugar donde ir sino al Calvario, a la cruz de Cristo, a los pies del Rey, y confesar allí nuestros pecados y reconocer que Él nos está haciendo santos. Somos perfeccionados todos los días por medio del poder de la palabra, por medio del trato poderoso de Dios. Y usted y yo debemos saberlo con total claridad para que no tengamos duda de que lo que Dios está haciendo es bueno. La frase Él perfeccionó para siempre está indicando una vez y para siempre. Lo que Dios hace en su deseo de anhelante de ver al hombre conformado a la imagen de Cristo, como hemos venido aprendiendo, entonces requiere de que este hombre sea santo o esta mujer. Y santo no significa que no cometemos pecado, sino que la palabra santo significa apartado para un propósito divino y santo, no de este mundo, sino del reino de los cielos. No de un gobernante de este mundo, sino del Dios que hizo los cielos y la tierra. Jesucristo fue clavado en esa cruz para nunca más volver a morir. Jesús fue a esa cruz una vez para nunca más volver a morir. Él nunca volverá a morir. Incluso Él no debía morir, pero Él lo hizo por amor y en obediencia al Padre, porque vio al hombre desprovisto de una redención real y verdadera.
No podíamos seguir la tradición judía de venir matando animalitos. Imagínense cuántos animalitos se necesitarían hoy para limpiar los pecados de la humanidad. Miles de miles. Sangre innecesaria. Por eso el Dios del cielo todo lo preparó de antemano. Todo lo que el Antiguo Testamento y todos los sacrificios eran un símbolo, eran una forma de lo que nos quería mostrar el Dios Todopoderoso en lo que iba a suceder en Cristo Jesús, como el Cordero, como el único Cordero inmolado. Su única ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que hemos sido salvos. Su única ofrenda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, dio ofrenda. Ha perfeccionado para siempre a los que hemos sido salvos. Debido a ese perfecto sacrificio, tendremos perfección completa en el Señor Jesucristo. Nuestra perfección no es lo que yo hago para cuidar mi integridad, es lo que Cristo hace dentro de mí. Es lo que el Señor está haciendo por medio de su palabra. Es el trabajo poderoso de la palabra y del Espíritu Santo en nosotros. De los maestros y maestras que nos enseñan la palabra, que nos llevan a meditar en los planes de Dios para nosotros. En las cosas que vivimos también, Dios está tratando con nosotros. Dios nos hace ver las cualidades buenas y malas y aquellas cosas que debemos sacar de nosotros. Hoy día hemos visto en las noticias, y un pastor me mostraba un lugar que salió en la televisión, una villa de casas en un cerro en los incendios. Y ese lugar se salvó, ¿saben por qué? Porque semanas antes se habían puesto de acuerdo para arrancar toda la maleza que les rodeaba. Y limpiaron todo, así es que cuando llegó el fuego allí no tenía nada, así es que cambió de lugar. Ahí se ve, está en un cerro. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Arrancar la maleza para que cuando venga todas las obras de las tinieblas no nos destruyan. Para que cuando venga el enemigo de sorpresa no nos queme por completo. Y solo quede destrucción y desolación. Muchos creyentes hoy están con problemas, dificultades en el suelo. No se pueden levantar. ¿Por qué? Porque nunca limpiaron en obediencia a la palabra de Dios. No sabían, no se acordaron que Dios les dijo ser santos. Y que en Cristo tenemos esa perfección. El Espíritu Santo nos ayuda a ir limpiando todas las áreas de nuestra vida. Vamos a fallar, sí, pero la falta o el pecado no será tan grave si hemos limpiado nuestras vidas con la palabra. Si no nos hemos cubierto con la sangre de Cristo. Dice, debido a ese perfecto sacrificio tendremos perfección completa en el Señor Jesucristo. Y aunque sabemos que somos imperfectos, pero la palabra dice habrá perfección. Cuando usted llega a ser salvo, Dios no le da simplemente un nuevo comienzo, Él le da perfección eterna por esa única ofrenda. Si no fuera así, no tendría valor ni peso lo que Cristo hizo por todos nosotros. Pero tiene tanto valor, tiene tanto poder lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que no hay persona, no hay pecado que no pueda ser perdonado. Y tiene el poder, hermanos míos, para hacernos santos. Tiene poder esta palabra para limpiarnos, para corregirnos, para instruirnos. ¿Sabe? Esta palabra tiene poder para prosperar nuestras vidas. Esta palabra tiene poder para levantarnos aún en los momentos más duros y difíciles de nuestra vida. Y aunque las tormentas asedien nuestro corazón o nuestra vida o nuestro hogar, Dios tiene poder por medio de su palabra y del sacrificio de Cristo para volvernos a levantar una y otra vez. Dios tiene poder para levantar una iglesia, una familia, una ciudad, un pueblo.
Miles de cristianos y millones de hombres han creído en Cristo Jesús. Y solo lo hizo Cristo una vez y para siempre. Nadie puede derrotar el poder de las tinieblas, ni los planes del diablo, del enemigo. Solo Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. Solo Él tiene el poder contra todas las obras del maligno. Hoy vemos tanta maldad. Hoy vemos tantas cosas perversas en el mundo entero. Pero solo Dios tiene el poder para librarnos de todo aquello. Para guardar nuestros hijos, para guardar nuestros nietos, para guardar tu vida y mi vida. Lo que tú y yo no podemos, mi Dios sí lo puede hacer. Pero yo tengo que saber que el único poder está en Cristo Jesús. Que en el clamor, que en la oración, que en el ruego puedo quebrantar yugos y romper cadenas y romper maldiciones del diablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Solo lo podemos en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Y cuando yo eso lo tengo aquí grabado en la mente, en el corazón, yo sé que no hay arma, no hay herramienta que me pueda ayudar. Solo Cristo me puede ayudar y salvar. Solo su sacrificio es perfecto para que tú y yo acudamos al Padre y le pidamos perdón. Roguemos su ayuda a través de Cristo Jesús. El Padre no te escuchará porque eres bueno, porque asistes a la iglesia o porque oras. Todo está en Cristo Jesús. Ese sacrificio que se hizo por única vez. Por eso cada vez que ores, dale gloria al Señor por Cristo. Alaba el nombre del Padre. Dile: Padre, gracias por tu precioso Hijo. Gracias, Dios, por lo que Él hizo por mí en la cruz. Gracias por lo que hará en mi generación. Gracias por lo que harás en los que yo amo. Tú lo harás. ¿Cuántos dicen amén? Tratamos a veces de utilizar nuestras propias herramientas para corregir, pero no podremos. Nuestras herramientas están totalmente limitadas. La gente que está dentro de la iglesia y no entiende bien esto, todavía sigue usando las herramientas humanas. Y un poco de Dios y un poco de nosotros. Hermanos míos, lo nuestro en verdad no sirve. Cientos de jovencitas, cientos de jóvenes cometiendo errores después de tantos consejos. Pero cuando pones la palabra, pones la oración y el clamor, cambia toda la historia. A veces uno dice: tanto que le he dicho, sí, pero ora al Señor. Y habla de la palabra directa al corazón. No hay nada más poderoso que Cristo. No hay nada más. Por eso la Biblia habla de un perfecto sacrificio. Algo que tú ni yo podemos hacer y jamás podremos hacer. Hermanos míos, en el mundo hay ofrendas y fiestas paganas donde se hacen sacrificios los hombres. Y qué pena y qué terrible es verlos que al final no logran nada. Solo Cristo hizo el sacrificio perfecto y es inigualable. No habrá película que se pueda hacer en este mundo que se asemeje algo a lo que verdaderamente Cristo hizo por nosotros. Llegará para servir, para entender un poco, pero jamás se igualará a lo poderoso de Jesús. Por eso dice: cuando usted llega a ser salvo, Dios no le da simplemente un nuevo comienzo. No solamente comenzamos la nueva vida, Él le da perfección eterna por esa única ofrenda. Hermanos míos, si la gente no disfruta esto, es porque no conoce las Escrituras. En ninguna parte de la Biblia se puede encontrar a alguien que haya sido salvado 2 veces. Así como tampoco puede encontrar a nadie que haya nacido 2 veces físicamente. No existe. No existe. No existe alguien que reciba a Cristo y después lo vuelva a recibir. No existe eso. Nadie vuelve a nacer. Todos quisiéramos otra vez, después de viejo, volver, y Dios dice: no se puede. Se nace una sola vez en la vida físicamente y se muere una sola vez. Físicamente me refiero.
Así también tiene que ver con la salvación. Físicamente se nace una sola vez y espiritualmente se nace una sola vez. No puede haber gente que ande naciendo espiritualmente. Significa que el sacrificio de Cristo no fue perfecto. El problema no es el sacrificio ni la salvación, el problema es el hombre. El que es salvo para siempre, no por un tiempo. Yo no veo a Dios no sabiendo qué hacer con tal persona porque no se está yendo. Dios lo sabe todo. Dice, ¿por qué? Hace una pregunta. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado, ahí entre paréntesis, el Señor para siempre a los santificados. Es decir, entre paréntesis, ¿a quién? A nosotros. Dios no necesitaba 10 ofrendas, ni que Cristo fuera y volviera a morir. No necesitamos que Cristo aparezca hoy caminando otra vez sobre la tierra de Palestina y fuera nuevamente a la cruz para verlo y todos digan, sí era verdad. No necesitamos eso. Ya fue hecho y fue una vez y para siempre. Hoy todo es por fe. Todo es por fe. Cuando usted fue salvo, fue sellado con un sello que decía, válido solo por una salvación. ¿Qué significa entonces todo esto? Que usted y yo debemos vivir seguros de la salvación que tenemos en Cristo Jesús si vivimos bajo las normas establecidas por Dios en su palabra. Si vivo de acuerdo a la palabra, si amo a Dios, si le permito al Espíritu Santo gobernar mi vida, si me someto a la palabra del reino, si obedezco a los mandamientos, estatutos y preceptos divinos que Dios estableció y decido vivir por esa palabra, entonces mi salvación es válida por una vez. A veces pensamos que necesitamos. Mira lo que puede hacer alguien. Lo que alguien puede hacer si es que se ha alejado es renovar sus votos. Es volver al altar y pedir perdón y nunca más volver a salir. Pero no puede andar entrando y saliendo, porque eso tampoco le agrada a Dios. Es como alguien que soy esposo este mes, pero el próximo no soy tu esposo. ¿Pero cómo es eso? Eso no puede ser. Que le diga al jefe, este mes trabajo, el otro no voy a trabajar. No, pues si bien vas a trabajar y vas a trabajar todo el tiempo que sea necesario. ¿Se da cuenta? Los problemas surgen porque nosotros no comprendemos el significado de lo que Cristo hizo por nosotros en su total dimensión. Solo lo hacemos de palabra, no, si Cristo me salvó, pero no entiendo plenamente cuán importante es la salvación para mi vida. Lo que el Padre designó en el cielo. Cuando el Señor llegó a tu corazón y tú le dijiste, Señor Jesús, entra en mi vida, el Señor Jesús anotó tu nombre en el libro de la vida una vez y para siempre. ¿Saben? No me imagino, hermanos míos, que en el cielo haya un libro donde hayan borrones. Y ese no, ese fue, eso no fue ese. No veo eso. Nosotros teníamos un libro y habían libros cuando iniciamos de membresía. Que todas las iglesias debieran tener un libro de miembros. Pero ¿qué pasaba al cabo de un año? Cuando lo hacíamos nuevamente al otro, girábamos la hoja. Ya este no está. Este sí, ¿qué le pasó? Hace tiempo que no viene. ¿Se da cuenta? Y al final, pero ya anotemos los nuevos. Y empezáis a anotar los nuevos. Y es un círculo. Y increíblemente que hay mucha gente que funciona así en el reino. Pero alguien que funcione, que está, que no está, no es de Dios. Somos hijos de un padre, de una mamá natural, pero no soy hijo hoy día y mañana no. Yo no soy tu hijo, no. Somos hijos todos los días hasta que nos muramos. Así es que el hombre y la mujer de Dios, ¿usted cree que Dios es así? Que dice, bueno, no sé, va a ser salvo. ¿Me recibe? Sí, ya, anótalo. Pero déjalo ahí entre paréntesis por si acaso, porque no le veo muy buena pinta. No, Dios no hace eso, hermanos míos. Dios es Dios. Él lo sabe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es que cuando veas a alguien sólido y firme, ese sí es salvo. Si tiene que ver con la vida del creyente, con la decisión
El hombre que se casa, el hombre que decide emprender algo, toma una decisión y lo hace y permanece en ello. Esa es una decisión firme que tomó. Por el bien de su familia, del mismo, de todos. Hermanos míos, aquí en el Señor, Dios cuando te llamó, Él sabía quién eras tú. Si yo no tengo que decirle a Dios y decirle, mira Padre, yo sé que tú me has llamado, pero tú sabes cómo soy yo. No, si Él lo sabía perfectamente. Lo que yo no sé es cómo Dios me iba a empezar a corregir y a instruir. Pero de que lo ha hecho en tu vida, en mi vida y en la vida de cientos de miles de creyentes. Hermanos míos, puede pasar una tragedia, pero un hijo de Dios, un salvo por siempre, sigue caminando en salvación. Nada lo va a detener. Jesús no lo detuvieron todas las amenazas, los problemas con los discípulos. Nada, Jesús siguió la ruta hasta el final. Sus discípulos, después transformados y convertidos en apóstoles o nombrados apóstoles, entonces llegaron hasta el final de la ruta. No dice la Biblia o la historia después que algunos se fue para un lado, otros se perdieron. No dice la Biblia eso. Cada uno cumplió una misión específica y la realizó hasta el final. ¿Ven? Hombres de Dios, mujeres de Dios, jóvenes de Dios, hasta el final. ¿Cuándo dicen amén? Así es que sean firmes ustedes. Él nos ha santificado para siempre. Si alguien dice, santo, santurro, no, yo soy santo para la gloria de Cristo. Ni siquiera, hermano, mire, le voy a decir esta palabra. Ni siquiera los creyentes debiéramos tomar como broma o burla el ser santos. Porque es algo que Dios lo dice. Y si yo lo tomo como broma, estoy bromeando con algo que mi Dios puso en serio. Porque mi Dios, todo lo que hizo en tu vida, lo que está haciendo, lo tomó en serio. Cuando tú le dijiste, sí Señor, entra en mi corazón, el Señor dijo, sí, así sea. Ese es el sí, el amén del cielo, de recibirnos, de tomarnos como sus hijos. Ese es el gran amor perfecto de Dios, porque Él es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia habla de sellados, el sello, las arras. Avanzamos. Si usted perdiera esa salvación, Jesús tendría que morir de nuevo para que pudiera ser salvo de nuevo. Así es que hay una contradicción. Hay gente que dice salvos por siempre y otro dice que no, que la salvación se pierde. Son dos caminos y dos pensamientos que existen. Pero yo me pregunto como si Dios no supiera realmente, y Dios no es un Dios que da y quita. ¿Cómo define la Biblia el pecado? Muy bien, ahí es una pregunta. ¿Cómo define la Biblia el pecado? Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le es. Muy bien. Así es que la Biblia define como pecado aquel que debe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Si sabe que hay cosas que no debe hacer, entonces no las debe hacer. Si hay cosas que sí sabe que tiene que hacer por causa del reino, tiene que hacerlas. Hay gente que sabe que hay cosas que tiene que hacer que son buenas, pero no las hace. Porque tienen su propia opinión. Y muchos buscan a través de internet predicadores que estén de acuerdo con ellos. Y te dicen, no, es que yo escuché a un predicador. Y fíjese que anda como lo que yo pienso. Es decir, no escuchan a Dios, escuchan a los hombres. Y tú y yo debemos escuchar a ¿quién? A Dios. Puede ser muy pastor,
Puede ser muy grande, muy importante, puede ser una congregación de miles, no importa. Si no va de acuerdo a las Escrituras, no tengo por qué obedecer. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, pueden traducirlo en los idiomas que quieran, pero Dios dice una sola cosa. Hay hombres que saben que lo que tienen que hacer en su relación con Dios, en su comunión con Dios, con la obra del reino, con la iglesia de Cristo, pero se niegan a hacerlo. Y lo hacen como ellos quieren. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. El apóstol Pablo le habla a los romanos y les dice: ¿cuál es la seguridad que ustedes tienen al servirse a algo que está puesto sobre la mesa? ¿Se ha fijado esa gente? ¿Y si me hace mal? No, la otra vez comí, no, esta cuestión no. ¿Se dan cuenta? No tienen la seguridad de que el Señor puede sanar esa comida y ayudar a que tu cuerpo digiera y reciba esos alimentos. ¿Ve? La gente dice, no. O sea, ellos tienen mejor dominio que el mismo Señor. Es decir, si yo oro por esos alimentos, ¿seguirán siendo malos? ¿Me hará más daño si yo oro? De ninguna manera. Yo creo que lo que está diciendo Pablo son aquellos que comen y comen y comen, o no reconocen que la oración tiene poder para hacer prodigios y milagros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La oración es poderosa para hacer milagros. ¿Quién puede limpiar o quién puede purificar tu estómago y dar la solidez para que recibas todo tipo de alimento? El Señor. Claro que hay cosas y hay cosas. No vas a comer piedra, o cosas que tú sabes que no están refrigeradas ya mucho tiempo y hay un olor extraño. Uno lo entiende. Pero hermanos míos, lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿acaso la bendición de mi Dios no es superior a tu estado físico de salud y todo? Si Dios es Dios. Excepto a alguien que haya sido operado y le den un tratamiento y todo, eso está bien. Tiene que seguir toda una dieta y una rutina. Pero en el largo plazo yo sé que Dios es el que sana. ¿Cuántos dicen amén? Si yo oro por un sándwich, por algo, Señor, mira la hora, pero yo te ruego que tú bendigas todo esto y traigas sanidad sobre mi vida. ¿Acaso Dios no es poderoso para sanar todo? Claro, si Dios es Dios. A eso está diciendo el apóstol Pablo. No tienen fe. Y no solo tiene que ver con comer, sino con todo. Con todo lo que tenga que ver con la vida, el reino. No lo que, hoy hace un frío terrible, estoy caliente, voy a ir a la reunión capaz que me resfríe. No, la otra vez me dio una bronquitis, no, mejor no voy a esperar que mejore. ¿Se da cuenta? Como si Dios, el poder de la oración, como si Dios dijera, todos los que van a ir al templo se van a resfriar. Yo les dije, quédense en la casa. No hay fe, ¿ve? Confían en la decisión que ellos tomen. Miren, mejor decisión es no salir, menos ir a la iglesia. Pero hermanos míos, si tiene que ir a un casamiento, si tiene que ir a ver un familiar, ¿qué es lo que hacen? Salen aunque esté tronando, lloviendo, agarran un paraguas, una buena foto y salen, ¿ve? Pero a la iglesia no pude llegar. No, hay asaltos por las noches, está muy malo. Como si Dios no tuviera poder para cuidar tu entrada y tu salida. Eso es no tener fe. Te pueden decir a ti y a mí cientos de excusas, pero lo primero que está en sus ojos les vas a ver con letras muy grandes y con mayúsculas: no tienen fe. La fe mueve montañas. Jesús le dijo, si le dijeras a este monte, échate en el mar, muévete, ese monte se movería. La falta de fe. Es que andamos medios cortos, falta de fe. Es que no sé,
todos estos meses, la falta de fe. Y yo no le pego mucho a eso, la falta de fe. ¿Te puede ayudar mi Señor? Mire, yo lo he probado. Cosas que yo ignoraba, hermanos. En la gafitería, en muchas cosas que he hecho. Yo, Señor, tú me darás sabiduría. Tú ayúdame, Señor, porque no tengo para traer un maestro. Si lo tuviera, yo lo... Y el Dios me ha dado sabiduría para hacer tantas cosas que están bien hechas. Pero no me quedo ahí y dejo que pase, que pase. Hay un Dios en el cielo. Vean, hay un Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay un Dios. Eso para Dios es pecado. El hombre que no le cree a Dios. El hombre y la mujer que no confían en Dios cuando deben confiar en Él. Señor, con tu ayuda, yo confío en lo que tú harás, Padre. Ayúdame en esto, guíame, no me dejes, Señor. Si tú estás de mi lado, me guiarás. Revélame tu voluntad, Padre. No quiero pecar contra ti, no quiero ofender tu nombre. Señor, yo quiero agradarte a ti. Esa debe ser nuestra oración. Si dependería de nuestra conducta para ir al cielo, no lo lograría. Es más, nadie lo lograría. Así es que la Biblia lo llama pecado a todo aquello en lo cual yo no pongo toda mi fe en el Señor. No confío que soy salvo, sí soy salvo. Somos propiedad del reino de los cielos. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Si tú estás en una empresa grande y te dicen que vas a ganar tanto y firmas un contrato, ten la seguridad que te van a pagar. Si no, ¿para qué te contratan? Ven, no está ahí, si no nos pagan, ¿y qué pasa? Se han demorado. No, estoy aquí y van a pagar y así va a ser. Si confío en alguien, ¿cuánto más no confiar en mi Dios? Si Él dijo que somos santos, somos santos. Si Él dice que pecado es no confiar en Él, entonces yo debo aprender que debo confiar en Él. Porque para eso Él perdonó todos mis pecados. Romanos 4:5 en la Nueva Traducción Viviente. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino ¿por qué? Por su fe en Dios. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Ven? Pablo dice, mi fe está puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Cada viaje del apóstol Pablo, cada desafío estaba confiado en lo que Dios iba a hacer con él. Señor, yo tengo fe en lo que voy a hacer. Señor, yo tengo fe en que yo puedo dar y tú me bendecirás. Señor, yo tengo fe en que tú me darás fuerza y mi salud será estable para la gloria de tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Señor, yo tengo fe. Yo sé que puedo hacer eso. Gracias, Dios. Padre, asumí una responsabilidad en la iglesia. Yo sé que puedo hacer y lo haré bien porque tú estás conmigo. ¿Ven? Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a entender tu palabra. Señor, Señor, yo confío. ¿Cuántos confían en el Señor? Y dice después, sino por su fe en Dios, quien perdona a los... ¿Ve? Cuando pongo mi fe en Dios, Dios me respalda y te respalda a ti. ¿Y qué es lo que hace Dios? Él perdona nuestros pecados. Si no, no nos respaldaría Dios. Dios no nos apoyaría. Él quiere bendecirte. Él anhela bendecirte. Él desea prosperar a su pueblo. El deseo de Dios es verte bendecido, sano, fuerte, próspero, inteligente. Ese es el deseo de Dios. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Dios no ofrece nada que no pueda dar. Al recibir usted la salvación, Dios escribió en su cuenta justo. Usted no se la ganó. Feliz es el hombre a quien Dios confiere justicia sin obras. Dios lo puso a su cuenta sin mirar sus buenas obras. Dios lo inscribió en el libro de la vida como justo sin mirar si usted había hecho algo o no por él. Salmo 31 que leíamos, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Feliz, alegre, bienaventurado.
Romanos 4:7 diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Imagínense, la palabra iniquidades son cosas tremendas. Son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Dios nos llama justos. Él pone esa justicia en nuestra cuenta sin ninguna obra hecha por nosotros. No es que este es mejor, que el de allá ora más, que el de acá. No, Dios pone justo porque Él ve nuestro corazón. Él lo conoce todo y todo debe ser por fe. ¿Cuántos creen en el Señor? El Señor sabe cuántos creerán en Él. Él conoce tu entrada y tu salida, dice la Biblia. Él conoce toda tu vida y mi vida hasta el final de mis días, que pueden ser cortos mañana, como pueden ser largos. Ponga su fe ¿en quién? En Cristo. Bienaventurados, dice Romanos, cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Avanzamos ya, estamos terminando. Dice Romanos 4:7, la parte B, que les mostraba cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. La palabra cubiertos quiere decir que son borrados, como si nunca hubiera sucedido. Eso es la palabra cubiertos. Cubrir. Cubrir como si nunca hubiesen sucedido. Dios cubre nuestros pecados. Lo que hicimos ayer en el pasado, Dios los cubrió. No los borra de mi mente para que yo recuerde siempre de dónde Dios me sacó. Y cómo Él en su amor borró esos horrendos pecados que cometí. Y también para que no me sienta el hombre más grande u orgulloso de la tierra. Siempre aquellas cosas, recuerdo lo que decía el apóstol Pablo, este aguijón no me deja enorgullecerme, me mantiene en un nivel de humildad. Ahí estoy, le pido al Señor que lo saque, pero Dios dice, bástate mi gracia. Hay un trabajo de Dios en nosotros. En Romanos 4:8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Y a quien no inculpa de pecado? Al varón, a la dama, al joven que creen en Él con todo su corazón. Yo creo en ti, Jesús. Yo busco de ti. Yo espero en ti. No se trata solo de recibir a Cristo y vivir la vida que queramos. Es vivir en un constante crecimiento y búsqueda de la sabiduría, de la gracia, del conocimiento de Dios. Amar su palabra, amar el tiempo de comunión entre los santos, amar todo lo que Dios ama. Eso es que Dios perdone nuestros pecados y nos borra nuestras rebeliones. No, Dios no lo hace por hacerlo nomás. Siempre hay un plan divino de Dios, volvernos a Él, buscarle a Él. Y Él entonces nos ayuda. No seríamos lo que somos si no fuera por la gracia de Dios. Dios no solo nos confiere justicia, no solo nos perdona, no solo borra nuestros pecados, sino que la Escritura también dice que el Señor no toma en cuenta el pecado. Si dependiéramos de nosotros para nuestra salvación, nunca la tendríamos. Verdaderamente, si el hombre dependiera de su fuerza para salvarse, nunca tendría la salvación. Así es que no depende del que corre más fuerte, sino de quien Dios tiene misericordia. Esta es una salvación maravillosa, porque ¿de quién es? De Dios. Y para terminar, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Hermanos míos, no necesitamos otra ofrenda. Es perfecta la ofrenda, es única. Y en toda la Escritura descubriremos que lo que Cristo hizo es perfecto y es único para todos los creyentes. Los quiero invitar para que oremos. Padre, gracias por tu preciosa y bella palabra y gran enseñanza. Como tú has provisto todo, Dios. Gracias por el Calvario. Gracias por Cristo que fue a morir en esa cruz y allí dio su vida para perdón de todos nuestros pecados. Gracias porque a través de Cristo nos reconciliaste contigo, Señor, pues lejos estábamos de tu gracia y amor y bondad. Hoy, Señor, al aprender esto de tu palabra, afirmamos nuestra convicción, nuestra fe más sólida y firme que nunca.